¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Dice el Señor a los apóstoles angustiados porque la barca era zarandeada por las altas olas en el mar de Galilea. Muchas gracias, estimados hermanos, por seguir estos videos, estas meditaciones humildes y sencillas para ustedes. En este tiempo de pandemia hay la oportunidad de meditar el Evangelio que cada día se proclama en la Santa Misa. Gracias, hermanos, por hacerlo. Y hay algunos de ustedes que lo hacen casi permanentemente, otros ocasionalmente. A todos les doy las gracias y les pido de favor que sigan reenviando con sus familiares y amigos este video o estos videos. Gracias por su suscripción. Escuchemos el relato evangélico del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día, hermanos, después de ardua predicación, de platicar hermosamente a la gente, de hacer grandes prodigios, el Señor dice a sus discípulos: vamos a embarcarnos para ir a la otra orilla del mar de Galilea. Y así lo hicieron, pero el Señor estaba sumamente cansado. Y entonces se acostó para dormir un rato y quedó dormido. Pero de pronto empezó a levantarse una gran tempestad. Fue arreciando hasta que de plano se hizo muy fuerte. Ese mar de Galilea, tan tranquilo, de aguas tan apacibles, también es capaz de tener grandes tempestades, aunque es un lago, no es mar abierto, es un lago, pero un lago grande, de 21 kilómetros de largo y de 12 en su parte más ancha, 12 de ancho kilómetros. Entonces, el encuentro de corrientes de aire caliente con corrientes de aire frío hacía que se levantaran las olas. Entonces, estando dormido, los apóstoles estaban luchando por mantener la barca en el rumbo correcto, pero ahora más bien ya para que no se hundiera y para que ellos no fueran a perecer, no se fueran a morir. Ya me imagino, en realidad algunos de los apóstoles consta que fueron pescadores: Santiago, Andrés, Simón Pedro y Juan Evangelista eran hombres de mar, pero los otros habrían sufrido más porque no estaban habituados al mar. Hermanos, cuando una persona pasa mucho tiempo en una barca que se está zarandeando constantemente, le viene el dolor de cabeza, la angustia, el mareo, la desesperación. Y estos que eran hombres de mar sabían por experiencia que la situación era difícil, al grado de decir: nos vamos a ahogar. Si la barca se hunde, si la barca acaba de llenarse de agua, nos vamos a ahogar. No es posible nadar kilómetros en aguas encrespadas y de noche. Bueno, entonces van y despiertan al Señor. Él estaba dormido
en la popa. La proa, hermanos, es la parte delantera de una nave, de un barco, de una barcaza. Y la popa es la parte trasera. Bueno, entonces ahí estaba dormido el Señor. Van y lo despiertan con estas palabras: Señor, sálvanos, que perecemos. Señor, haz algo por nosotros, que nos vamos a ahogar. Los apóstoles ya habían hecho lo que podían. Ya habían hecho lo que les correspondía, como a nosotros en la vida. Hay que despertar a Cristo con nuestra fe y con nuestra oración. Es una manera simbólica de hablar, ¿no? Pues claro que Cristo, el Cristo resucitado, pues ya no duerme, ya no tiene las necesidades temporales como Cristo histórico, que se cansaba, hombre verdadero, se cansaba, tenía que descansar. Hay que despertar al Señor con nuestra fe ardiente, con nuestra oración permanente, y el Señor va a actuar. Pero Cristo les dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Como diciendo: pues aquí estoy yo con ustedes, ¿por qué tanta angustia? ¿Por qué tanto temor? En efecto, hermanos, cuando en la barca de nuestra vida está Cristo, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta angustia? ¿Qué es lo que en la vida nos preocupa? ¿La vejez? ¿La soledad? ¿El abandono? ¿La pobreza? ¿Qué será? Hay que aprender a acudir a Cristo, a hacer lo que nos corresponde, pero también siempre ir tomados de la mano de Cristo, ir a donde está el Señor, como los apóstoles fueron inmediatamente a hablar con Él. Es, hermanos, entonces completamente importante que nuestra fe siempre sea creciente, que nuestra oración se mantenga, pero no hay que olvidar que sería una ilusión creer que por buscar ser buenas personas, buscar siempre estar en oración, no van a venir problemas a nuestras vidas. Claro que van a venir. Las dificultades en realidad aumentan la personalidad de cualquier individuo. Por ejemplo, al pueblo de Israel, Dios siempre le permitió tremendas dificultades para mantenerlo fuerte. Dios siempre también sigue permitiendo que a los suyos los acosen tremendas tempestades, tremendos problemas, precisamente para hacer brillar su poder, hacer aumentar la fe de los discípulos. Las tormentas y los problemas de la vida no son señales de que Dios se ha alejado de nosotros, sino las ocasiones para fortalecer nuestra voluntad y nuestra fe. Así que esta expresión, hermanos, de que Cristo estaba dormido, es lo que experimentan algunos cuando no notan que su oración tiene una respuesta inmediata. Pero Dios no actúa así. Parece que el Señor se desentiende de nuestros problemas, que no le importan, que está ausente, que está indiferente, pero eso no es cierto. El Señor tiene su pedagogía, el Señor tiene su manera de enseñarnos las cosas. Dios permite las dificultades. Es la ocasión, como he dicho, para acrecentar nuestra convicción, nuestra fe en Él. Y además, hermanos, cuando no hay dificultades, cuando todo es apacible, no sé si ustedes lo hayan experimentado, la gente suele alejarse de Dios. No está enfermo nadie de tu familia, no hay ninguna pandemia por ahí, no tienes problemas económicos, no tienes ninguna otra dificultad importante en la vida. La gente se olvida de Dios. Ni un Padre Nuestro, ni un Dios mío, ni una visita al Santísimo.
cero oración, pero apenas empiezan los problemas y surgen, brotan las oraciones. ¿Cómo somos de convenencieros? Ya cuando sentimos el algo al cuello, ahí vamos. El Señor permite eso porque nos conviene, para que no nos volvamos impíos, no nos volvamos indiferentes ante la trascendencia para la cual fuimos creados y estamos permanentemente llamados a conquistar. La trascendencia, el cielo. Entonces el Señor se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, que se callara, que enmudeciera. Y la palabra de Cristo, hermanos, que es palabra de Dios, cumple su cometido de manera inmediata, automática. Las olas se tranquilizaron y la barca logró una paz, una tranquilidad perfecta. Y entonces los apóstoles se quedaron maravillados, impresionados. Se le quedan viendo y decían entre ellos, bueno, ¿quién es este? ¿A quien hasta el mar y el viento obedecen? Todavía, hermanos, los discípulos no tenían plena y absoluta conciencia de que Cristo es verdadero Dios. La confesión de Pedro en este Evangelio de San Mateo está en el capítulo 16 y este Evangelio está tomado del capítulo número 8. Va en ese proceso educativo. Ellos van viendo todas las características de su Maestro. El poder absoluto, porque Cristo no solamente tiene poder sobre las enfermedades, sobre los espíritus impuros, poder de perdonar los pecados, multiplicar el pan, los elementos naturales, sino también que tiene dominio de la naturaleza misma. Cállate, enmudece, tranquilízate, mar. Todo es obra del Creador y el Creador es Él. Cristo es Dios, por eso tiene absoluta soberanía sobre las cosas. Hermanos, pues estamos confiando y creyendo en quien todo lo puede. Sigamos en este camino. Nunca abandonemos nuestras convicciones religiosas. Siempre adelante, confiando más y más y más en el Señor. Nosotros ya sabemos la respuesta. Él es el Mesías, el Hijo de Dios bendito. Él está en nuestras angustias. Él está presente en nuestras tempestades familiares, personales, nacionales o mundiales. Pero hay que acudir a Él. Hay que acudir a Él. Hermanos, porque la verdad hay personas que nunca acuden a Cristo. Esas perecen y se ahogan en el mar de la vida. Que no nos pase eso. En nuestra mente siempre el Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Buen día, hermanos.